Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Dame más de tu presencia en mi vida. Dame más amor, dame más fe, dame más. Nada tengo, nada soy, dame más. Te necesito, ayúdame. Déjame bendecirte. Bendecirte, déjame alabarte
poquito y que yo tengo te lo doy, úsame. Y aquí me tienes, Señor, límpiame. Sigue moldeando mi vida, quiero ser conforme ya tu corazón. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Déjame bendecirte, déjame alabarte y rendirte mi alma adorándote. Jesús, eres mi Rey, mi Dios, eres mi Padre eterno, mi Príncipe de paz. Jesús, eres mi Rey, mi Dios, eres mi Padre eterno, mi Príncipe de paz. príncipe de paz.
Señor. Nuestras voces te cantan a ti, Señor. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Eres digno del honor y de la gloria. Tú eres príncipe de paz, eres mi Dios. Eres el principio y eres el fin. Por eso te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cántale al Rey, que eres santo. Cántale al Rey, que es tu Señor. Cántale al Rey, que Él es digno del honor, del honor, del honor, honor. Santo eres Jesús, santo eres Jesús, santo eres Jesús, digna eres de honor. Y yo te mantendré, Señor, alabándote a ti, adorándote a ti. Eres Jesús, eres el Hijo de Dios, y nuestro honor sea para ti. Cantamos santo, cantamos santo, cantamos santo al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey Jesús, al Rey Jesús. A ti, mi Rey, mi amor, mi Dios, mi Jesús. Son exactamente las 7:20 aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Hoy es el lunes, el 22 de septiembre, un nuevo día, una nueva semana que está por delante. Vamos con un corazón completamente de gratitud ante el trono de nuestro Señor, diciendo: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por llenarnos con vida. Gracias por abrir nuestros ojos. Y ahora podemos ver alrededor de nosotros. Podemos contemplar la belleza y la grandeza de tu majestad. Te agradecemos, Padre, por todo los milagros, las obras maravillosas que has hecho en nuestras vidas y que aún vas a hacer en nuestras vidas durante los días que están por delante. Y te pedimos tu misericordia para cada persona que está enfrentando problemas de salud, que está pasando por circunstancias de aflicción, que está pasando por momentos de tristeza, que tiene el corazón abatido. Te pedimos, Padre, para que ponga tus manos milagrosas sobre cada una de esas vidas y para que seas una fuente inagotable de paz, de consuelo y de nuevas fortalezas para cada una de esas personas. Y te agradecemos también, Padre, por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa, cual es, como siempre, completamente dedicado a tu gloria y a tu honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo. Abre tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que Cristo tiene para darte esta noche. Y acompáñame hasta las 9 de la noche y conjuntamente vamos a dar la alabanza y la gloria al nombre que es el nombre sobre todos los nombres, el nombre que está sobre cada trono, cada potestad, cada poder y cada gobernante, el nombre de Cristo Jesús. Esta es una nueva semana con el Señor, la edición del 22 de septiembre 2025. En momentos de dolor, cuando no hay posible opción, cuando todos te vuelven la espalda y no puedes entender que lo bueno quedó atrás y te cubre la maldad, te sorprende que no te recuerden y te sientes tan mal. Es hora de bajar las manos, deja que Dios sufra en ti. Sabes que si solo llamas vas a ver venir. Él es Cristo, Cristo, te da su mano, te ama, ama. Si la tormenta te espanta y te rodea el terror, oh, Cristo, Cristo, te da su mano, te ayuda. En esas noches sin luna o en ese día sin sol, la tormenta pasará, mal tiempo amenazará, estarás entre el fuego y la espada y lo que temes vendrá. No te atrevas a mover, no te atrevas a gritar, esa roca donde pisas no se moverá. Él es Cristo. Oh, le verás venir. Cristo, Cristo, te da su mano, te ama, ama. Si la tormenta te espanta y te rodea el terror, oh, Cristo, Cristo, te da su mano, te ayuda. En esas noches sin luna o en ese día
cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar. Yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Qué bella canción, bendita oración. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, también con un deseo de bendición, deseando que la semana que está por delante será una semana de gran bendición, de gran shalom para Romano Molina y su casa y familia completa, también para Jutmar y Roberta Fanait, también para Elian Clara y su casa, para nuestra gente de Den Bosch, Amareli Sazet, Joven, Owen, Dairin y también Miliano, Caden y también Shurel. La próxima canción la vamos a dedicar también con todo amor y un fuerte abrazo en Cristo para nuestros hermanos y hermanas de la familia Soleyana, Cedric Soleyana y Geraldo Soleyana, también Eric Soleyana y su casa, y muy especialmente para Mercedes Omachichi Soleyana, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensará, que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza, que había un galardón para
quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas, y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan, y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantas. ¡Ay, mi Cristo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido, tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos, tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos, y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo, y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia, pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas, y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan, y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantas. Y te agradezco todo lo que has hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas, y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste, y que ahora puedo estar seguro, y en otras palabras tú me rescataste. ¡Ay, mi Cristo! Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Aleluya, tremenda canción, La Recompensa. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho amor y con deseo de un gran shalom para la familia Dovale, Gerald y Judesca Dovale y su familia completa allá en la ciudad de Mónica de Tau. Especialmente para ustedes tenemos este tiempo. Este es el tiempo.
así debes tú vivir, creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de
eres mi amor, mi mundo entero. Nuestro amor quedó grabado en un madero. Solo quiero que en la tierra todos sepan que te quiero más. Hoy te quiero más. Cada día te amo más, más. Hoy te quiero más. Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón. Hoy late por ti. Mi vida te di. Sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras de mí, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que me has vuelto loco. Contigo, Jesús. Quiero que me has vuelto loco. Ay, cerquita de ti. Quiero que me has vuelto loco. Contigo, Señor. Quiero que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Quiero que me has vuelto loco. One more time. Quiero que me has vuelto loco. All right. Mi amado Jesús. Quiero que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Quiero que me has vuelto loco. Yeah, yeah, yeah. Suena, padre. Tremenda canción, Toda mi vida eres tú. Y la próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a Patricia Iglesias, también a Sara Betancourt y su familia, a Luz Marina Blanco. Y también la vamos a dedicar a José Brechwader y a nuestra gente de Venezuela, a la familia Natale, muy especialmente a tía Mireya. También la vamos a dedicar con mucho amor y mucho cariño, en un deseo de bendición. La vamos a dedicar también a Adorable Salas. La vamos a dedicar también a nuestro gran hermano Armando Rincón y su Jesse Rincón, y nuestra gente que nos está sintonizando muy regularmente desde Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Iliana, la familia completa. Especialmente para ustedes tenemos Vientos de Gloria. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vivifica
ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Dilo. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, vivifícanos. Sopla, sopla, y con vientos me rejuveneceré, y que mi fe y tu mensaje. Dilo alto, dilo, decláralo, que mi fe y tu mensaje. Más fuerte, que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte, y
Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna, y ninguno de ellos paraba, y 5 de ellos cayeron, y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz, y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche, puedes decir no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien, que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte: vuélvete, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo, asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen: prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo: recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia, no tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios, no necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo, lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé, tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí y después de que hayas venido voy a decir una palabra y una oración contigo, te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Te tomará unos 2 minutos el llegar. Levántate y ven. Vamos a esperarte. Está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús.
Señor Jesús. Le llaman Jesús. Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. La-iro-la-ro-la. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Pero que mira qué bonito, mira cómo cargó la cruz. Mi Jesucristo, solo por amor fue hasta el Calvario y fue necesario. Y es por eso que lo alabo. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. La-ira-la-ra-ra. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Escucha bien lo que te digo. Preguntas a la Bobby. Qué bonito es Jesucristo. Verdad, Bobby, qué triste bonito. Prueba y verás. Ay, qué sabroso y qué rico es saber que Cristo me ama y por eso yo le sirvo. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Chile viene sonando y con su piano viene alabando. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Oye, por llevar nuestros pecados, sufrió la muerte en la cruz. Ese niño se hizo hombre, por nosotros fue a la cruz. Jesús. Nadie niega lo valiente ni lo bravo que es Jesús. Yo que lo he tenido todo, placeres, dinero y fama, que nada ya me importaba y de repente llegas tú. Me habían hablado de ti, que tú sanabas heridas, que podías cambiar mi vida, pero yo no les creí. Yo que he conocido el mundo, que nada lo hallaba grande, ya había vivido bastante y de repente llegas tú. Y como el alfarero me hiciste un hombre nuevo, que
quería estar. Ahora quiero alabar. Antes yo quería bailar. Ahora quiero danzar. Antes yo quería cantar. Ahora quiero adorar. Todo lo viejo ya pasó. Porque con Cristo yo vivo mejor. Todo lo malo se esfumó. Porque con Cristo yo vivo mejor. Porque con Cristo yo vivo mejor. Óyeme, que bien
Lucila, allá en España, que también adoran a Dios de esta manera. Así es, con gozo, con Camerson Montero. Bueno, por eso le adoro. Camerson Montero, adorando a Papá Dios. Arriba, adorando a Cristo siempre, con el mismo ánimo. Y eso era La Bondad de Dios, versión merengue. Queremos enviar un fuerte abrazo en el amor de Cristo para Janine, para Gabriela, Jimeno, Giselle. Y queremos enviar también un saludo, pero muy grande. Y también una palabra de bendición queremos enviar a nuestra gente de Bonaire, que nos está sintonizando cada semana de nuevo. Un saludo queremos enviar para Fareña y Yurianga de Bonaire, de la isla de Bonaire y su casa. También queremos enviar un saludo, deseo de bendición para Ronchi y Magali y su casa. Un saludo queremos enviar también
Hernán y Sandra Trinidad Bernadette Damasco de la ciudad de Zandam, Luis Rosario Ramírez. Un saludo también queremos enviar a Mimi Carolina y también para la familia Lamp, muy especialmente tía Celestina, para la familia Bonifacia, Elka y Michael Bonifacia, para la familia Ursulita, la familia Petronella en Curazao, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción, déjame ver cuál. Vamos a una misión cumplida, especialmente para ustedes. Oye, mi gente, esta es la misión del Salvador. Nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva a vivir. Y ahí estaba, colgado en la cruz, declarando su misión cumplida. Y luego él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. El Salvador El mío es el Salvador. y el tuyo. El Salvador es el Salvador. El Salvador, El Salvador el libertador, el que rompe las cadenas, autor de la vida eterna, tomó nuestro sufrimiento
Era misión cumplida. Un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que ya son las 9 menos 9 minutos de la noche, este lunes 22 de septiembre, aquí en Utrecht. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con un deseo de bendición y un gran shalom. La vamos a dedicar a Carmen Barbosa, Charette Isenia, Rosel Stein, Etlin La Cruz y también a Paulo y Laila Barbosa. Que Dios les bendiga en grande, especialmente para ustedes. La próxima canción. Hasta mañana, y hasta el amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Y donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se olvida la pena, se olvida el dolor, se goza noche y día, y todo es alegría. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a alabar, cántale tú al Señor. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a cantar, cántale tú al Señor. Fiesta pa' amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, el que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, el que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, el que no esté de acuerdo que se vaya. Fiesta pa' amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta pa' amanecer, el que no esté de acuerdo que se vaya. Dame. Mira, ahí viene el hermano Héctor con su piano. Mira.
tremenda canción. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que vamos llegando a la final de la transmisión de esta noche. Como quizás han notado, no tenemos imágenes desde el estudio. Tenemos una pequeña problema con la cámara, pero la vamos a solucionar durante los días que están por delante. Y por cierto, estamos haciendo unos cambios del sistema y también del equipo para hacer las transmisiones de todos los lunes. Vamos avanzando y si Dios permite estaremos listos con todo para la próxima semana. Gracias para habernos acompañado esta noche en esta plataforma. Gracias por abrir tu corazón y estoy seguro, tengo la convicción que Dios ha tocado corazones esta noche. Vamos por la última canción y si Dios permite estaremos de nuevo con ustedes el próximo lunes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y si Dios permite, estaremos desde el jueves. El próximo jueves estaremos de nuevo con ustedes con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Todo eso si Dios permite. Vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber sintonizado la programación de hoy. Que Dios le bendiga en grande, un gran shalom para cada uno de ustedes y estaremos pendientes por la próxima transmisión. Chao, 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 chao. Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió. Quiero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó. Yo me creía suficiente, pensaba que solo yo, que se me aparece el diablo. Y hay hermanos, qué susto me dio. Y hay hermanos, qué susto me dio. Y el diablo decía que sí, y yo le decía que no. Y estuvimos cala y cala, él para un lado y para el otro yo, ya casi para desmayar, no lo lograba vencer, pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr, y el pobre diablo se echó a correr. ¡Hey! Corre, 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 que ya llegó mi Jesús. Hermanos, tengan cuidado, no se dejen engañar, que el diablo cual león rugiente anda buscando a quien devorar. No olviden que se disfraza de angelito el charlatán. Clamen la sangre de Cristo y verán, hermanos, qué susto le dan. Verán